Vamos a ver a continuación el tema que tiene que ver con fuerza resultante o con vectores resultantes. Vamos a ver el primer caso. En el primer caso que vamos a analizar, nosotros tenemos una serie de vectores colocados en el plano cartesiano, como podemos observar aquí en la imagen. Tenemos tres vectores que están colocados en diferentes puntos del plano cartesiano. De esos vectores, como ustedes pueden notar, no tenemos ni conocemos ni la magnitud, ni el ángulo o la dirección de cada uno de los vectores. Entonces, para encontrar un vector resultante, vamos a nosotros a seguir los siguientes cuatro pasos. El primer paso será calcular las componentes de cada vector, del vector que está en verde, del vector que está en rojo y el vector que está en amarillo. Después sumaremos cada una de las componentes, es decir, realizaremos la sumatoria de componentes que están en X y de las que están en Y. En el paso número 3 vamos a graficar el vector resultante o la fuerza resultante. Aquí el término de vector lo estoy utilizando de manera indistinta tanto para fuerza como para vector, porque la operación realmente es la misma. Y el paso número 4 vamos a obtener la magnitud y la dirección del vector resultante o de la fuerza resultante. Entonces, en el primer paso vamos a calcular las componentes del vector o de cada vector. Aquí volvemos a tener en la imagen los tres vectores. Vamos a comenzar entonces con el vector P. De acuerdo a la gráfica, tenemos como punto 1, 6,4. Recuerden ustedes que siempre es un par ordenado, primero X y luego Y. Entonces, para el punto 1, notamos de acuerdo a la gráfica que sería 6,4. El punto 2 o punto final, recuerden ustedes que el punto final siempre va a quedar definido por la flecha. Ese va a ser nuestro punto final. Entonces, para el vector P, el punto está ubicado en menos 7,7. ¿Qué operación hacemos a continuación? Bueno, vamos a calcular las componentes de este vector. Recuerden ustedes, como vamos a calcular la componente en X, va a ser punto final menos el inicial. Entonces, el punto que está en X2 para este vector sería primeramente menos 7. Menos de la ecuación sería 6. Realizando la operación algebraica, entonces, tendríamos menos 7 menos 6, esto va a ser igual a 13. Para la componente en Y del vector P, recuerden ustedes que va a ser punto final menos inicial, por lo tanto sería 7 menos 4. Por lo tanto, eso nos va a dar 3. Entonces aquí ya encontramos la primer componente, que en este caso va a ser 13, que corresponde a X, y 3, que va a corresponder a Y, a la componente en Y. Para los otros dos vectores realizamos la misma operación. Para el vector Q, observen ustedes que nosotros tenemos que el punto inicial está ubicado en 3, menos 3, y el punto final está ubicado en menos 3, menos 7. Como podemos ver, aquí es este que está pintado en amarillo. Entonces, calculamos primeramente la componente en X utilizando la fórmula, recuerden ustedes. Entonces sería para X vale menos 3. Menos 3, esto va a ser igual a menos 6. Para la componente en Y, por lo tanto sería menos 7 menos 3. ¿Sí? Mucho cuidado con los signos. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que como es una operación de tipo algebraico, aquí los signos se van a multiplicar, entonces sería menos por menos, sería más. Entonces realmente esta operación sería 7 más 4.
más 3, y eso sería igual a menos 4. Para el vector R, noten ustedes que es este que está pintado de rojo, no tenemos componente en Y, porque está situado directamente en el origen de X. Por lo tanto, las coordenadas son punto inicial 2,0, punto final 12,0. Realizamos la misma operación. Observen ustedes que aquí vamos a tener solamente componente en X. Punto final sería 12 menos 2, eso nos va a dar 10. La componente en Y sería 0 menos 0, pues lógico nos va a dar 0. Entonces, hasta aquí hemos concluido el paso número 1, que es calcular las componentes del vector. En el paso número 2, ahora vamos a realizar la sumatoria de componentes de las que están en X y de las que están en Y. Aquí tenemos ya los cálculos que ya hicimos. Y ahora noten ustedes que hemos hecho una tabla en la cual nosotros podemos, o más bien hemos graficado o colocado en la tabla, más bien, porque aquí no hemos graficado nada, hemos colocado en las tablas en orden cada una de las componentes. Observen ustedes que esta columna representa las componentes en X y esta otra columna representa las componentes en Y. De acuerdo a los cálculos que nosotros hicimos, observen ustedes que el vector P nos dio como componentes menos 13. Recuerden ustedes que esta Y representa a la posición en X y J representa a las que están en Y. Entonces las componentes del vector P, su componente en X primeramente es menos 13. Su componente en Y va a ser 3. Para el vector Q, observen ustedes que la componente en X vale menos 6. Y de acuerdo al cálculo que hicimos, para Y vale menos 4. Aquí lo tenemos. Para el vector R, recuerden ustedes que obtuvimos el valor de 10, solamente va a tener componente en 10. En X, perdón. Y no va a tener componente en Y. ¿Qué hacemos ahora? Observen, dice que es una sumatoria de componentes, entonces solamente vamos a sumar las componentes que están en X, sería entonces menos 13 menos 6, serían menos 19 más 10, eso nos va a dar menos 9. Para la componente Y tenemos 3, menos 4 y 0. Por lo tanto sería 3 menos 4, eso nos va a dar como valor menos 1. Entonces hasta aquí ya hemos encontrado nosotros el vector resultante. El vector resultante, observen ustedes que nos dio por lo tanto menos 9i menos j o menos 1j. Sabemos que este 1 no se escribe y entonces el vector resultante nos queda como menos 9i, menos j. Recuerden ustedes que esta i representa a la componente en X y la letra j representa la componente en Y. Tanto la i como la j, recuerden ustedes que su origen proviene de un vector unitario. Aquí no vamos a ver esa parte de la teoría, pero solamente quiero que ustedes recuerden que la i representa a la componente en X y j a la componente en Y del vector resultante. Una vez que ya encontramos entonces el vector resultante en combinación lineal, esta forma de escribir al vector así se le conoce, si le nombran algunos libros, entonces pasamos al paso número 3. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a obtener la gráfica de ese vector resultante, que realmente no es complicado. Aquí teníamos una serie de vectores desordenados colocados en el plano cartesiano. Y ahora observen ustedes que tenemos el plano cartesiano ahí y el vector que nosotros acabamos de encontrar va a ser un vector cuyas coordenadas como punto inicial van a ser 0,0.
Y observen ustedes que, por lo tanto, el vector resultante está dibujado de la siguiente manera. Como el menos 9 me representa las x, entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y menos 9. Y aquí tenemos el menos j, o sería menos 1, entonces aquí sería menos 1 en y. Así es que lo llevamos hasta este punto y por lo tanto nuestro vector resultante queda dibujado de esta manera. Una vez que ya obtuvimos la gráfica del vector resultante, ahora el cuarto paso es encontrar la magnitud y la dirección, y las operaciones son exactamente las que vimos para encontrar la magnitud y la dirección de un solo vector. Por lo tanto, las componentes ya las encontramos, valen menos 9i y en el caso de y vale menos j. La magnitud, pues aplicamos el teorema de Pitágoras para cada componente. Por lo tanto nos quedaría raíz cuadrada de menos 9 al cuadrado más el cuadrado del menos 1. Entonces eso nos quedaría como 9 por 9, 81, más 1 al cuadrado sería 82. Entonces sería la raíz cuadrada de 82. Por lo tanto eso nos va a dar como resultado 9.053. Yo aquí estoy tomando 4 decimales. Ustedes pueden tomar 3 para cuestiones de cálculo. O depende de lo que se le solicite, solicite el profesor. En el caso de la dirección, vamos a aplicar la función de tangente a la menos 1. Recuerden ustedes que va a ser by sobre bx. ¿Cuánto vale by? By vale menos 1 y bx vale menos 9. Observen ustedes que nos acaba de dar 6.34 grados. Ojo aquí. Este ángulo solamente nos está representando la posición donde quedó dibujada el vector, mas no es el valor del ángulo todavía. El ángulo que nosotros estamos buscando realmente es el ángulo positivo de este vector. Entonces serían 180 grados más 6.34. Esto va a ser igual a 186.34 grados. Quizás digan, bueno, pero ¿por qué 180? Observen ustedes que el vector nos quedó colocado en esta posición. Entonces, estos 6.34 representan tan solo la pequeña abertura del vector con respecto al eje X tomándolo desde aquí. Entonces serían 6.34. ¿Sí? Pero como nosotros queremos el ángulo positivo, tenemos que establecer entonces, aquí serían 180 más 6.34, entonces eso nos da como resultado 186.34. Como lo vemos a continuación, este ángulo que está en rojo, o en verde, perdón, o en café, no sé cómo lo vayan a observar ustedes en su computadora, representa el ángulo positivo. Entonces serían 180 más ese pedacito que vale 6.34, nos da como resultado 186.34. ¿Sí? Entonces eso representa el ángulo positivo, y para fines de cálculo yo siempre les voy a pedir el ángulo positivo. Por lo tanto, el resultado final del vector resultante para este caso número 1 sería, vector resultante va a ser igual a menos 9i menos j, con una magnitud de 9.0553 y con una dirección de 186.34 grados. Muchas gracias y espero que le hayan entendido. Preguntas las contestaremos en el momento adecuado, que serían las videoconferencias o por mensaje. Que tengan un excelente día.